Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, todos los días. hacer tu voluntad hasta la eternidad. Aquí estoy, Señor. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Hola, buenas noches hermanos, les habla Laura Sánchez de Puro Talento Positivo, trayéndoles una gran invitación. Este año 2021 lanzarán la nueva plataforma digital católica Casa María del Caminante, así que estén atentos porque nos vemos ahí con muchas sorpresas de nuestros talentos católicos. Aquí estoy. Amigos de Casa María del Caminante, es un gusto para mí estar una semana más con ustedes. Hoy tenemos un tema muy apasionante para mí. Estamos a punto de celebrar un aniversario más de la creación de la institución de la Santa Iglesia Católica, que tiene más de 2000 años de ser fundada por Cristo en Pentecostés, cuando envió el Santo Espíritu Santo, valga la redundancia, a los apóstoles y a la Virgen María. Lo vamos a celebrar este domingo 22 de mayo. Y por ese tema quiero que profundicemos mucho más en lo que significa pertenecer a la Iglesia Católica, ser católico, que la palabra católica viene de la palabra universal, cuando Jesús le da ese mandato a los apóstoles de llevar la fe cristiana, la fe católica a todos los rincones de la tierra. Y esa promesa, esa obediencia más bien la ha llevado a cabo nuestra iglesia. Este tema pues tiene mucho que ver también con nuestros gustos, con la música, como se llama nuestro programa Puro Talento Positivo. Tiene que ver con la música que escuchamos. Y para entender un poquito de ese tema, pues tuve el gusto, la gran bendición para mí y para nuestro ministerio de conversar hace más o menos un año con el padre Luis Toro cuando estuvo de visita por aquí, por Miami. Y pues le comenté de nuestro ministerio, él nos dio la bendición, le agradó mucho lo que estamos haciendo para la gloria de Dios, de traer más a la luz, al conocimiento nuestros talentos católicos, orar por ellos. Y también darle a entender a la gente por qué no debemos juntarnos tanto de la música protestante ni de la música secular y todo lo que el mundo nos propone en estos tiempos, ¿no? Entonces, para entender un poquito más, vamos a oír de la misma boca del padre Luis Toro lo que él opina sobre estos temas y un poquito de mi testimonio ahí también en este video. Adelante, producción. Gracias. Apologética a todas partes. Mi pregunta es, ¿qué puede decirnos usted de los católicos que fuera de la iglesia ven series, escuchan música secular cargada de violencia, cargada de lujuria y aún así pues participan en las cosas de la iglesia? Debo decirle que esas personas se resisten a desprenderse del mundo. Se resisten a saber que tenemos que estar en el mundo, pero sin ser del mundo. Estas personas todavía no han decidido para qué grupo estar. Tenemos que tomar decisiones. Pero si usted quiere ser santo, usted no puede contaminarse con las cosas del mundo. Y una de las cosas que contamina mucho el alma es la música mundana, satánica, porque ahorita la mayoría de música es satánica, porque los músicos grandes, famosos, para ser famosos han hecho pacto con Satanás, pero tienen que pues servirle a Satanás, y por eso la mayoría de música va con violencia, con sexo desenfrenado, con
muchas cosas que ustedes saben en que va cargada la música. Es necesario que ustedes aprendan a escuchar la música cristiana católica y que ustedes no se coman lo que otros les sirvan en plato. Por lo menos, ¿qué aprendí yo? Cuando yo aprendí esto, voy a explicar. Normalmente la gente llega y prende el radio y pone la música que él quiera. Lo agarra y pone una memoria, un CD, lo que él quiera. Y yo cuando me monto en el carro, trato de hablar con la gente, ¿verdad? Y cuando no quiero musiquita, tranquilo, yo le pongo musiquita. La que yo quiera, estoy en mi carro. No, voy a poner a sintonizar no, cuando usted tenga el carro suyo de usted lo hace. Pero usted no me va a profanar mi carro con esa música. No, señor. Pero a veces uno se monta en el carro de otro y le hacen la misma. Pues ahora aquí yo escucho la música que yo quiera. Perfecto. Pero hay un muchito que llaman audífono. Y yo meto el celular y voy escuchando la Biblia o voy escuchando alguna enseñanza. Escuche usted lo que quiera y yo lo que quiera. Pero debemos desintoxicarnos del paganismo para poder mantener una mente limpia, un corazón limpio, dichoso y limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Sí, inclusive esa misma música se está escuchando dentro de nuestra iglesia, de nuestros eventos, de nuestras fiestas. Qué bueno que usted nombra esto para que de verdad tomemos conciencia y apoyemos a nuestros artistas católicos que los tenemos con diferentes ritmos que podemos gozarnos, como el merengue, la salsa. Y yendo hacia lo de los artistas, quería preguntarle, padre, que usted les dé un consejo, porque muchos de nuestros artistas católicos, especialmente los cantantes, ellos se inspiraron a cantar porque admiraban a artistas protestantes y de alguna manera no se despegan, ellos siguen queriendo escuchar su música, participar con ellos, y hay un punto en el que muchos se los han llevado porque les ofrecen más apoyo del que la Iglesia Católica les da. Sentido de pertenencia y consejo. El católico debe tener sentido de pertenencia, el músico debe tener sentido de pertenencia. ¿Qué es usted, católico? ¿Qué música debe escuchar? Pero hay quien me gusta la música protestante, sentido de pertenencia. ¿Es protestante? ¿Pertenece a los protestantes? Sentido de pertenencia. No, entonces ¿para qué lo escucho? El músico igual. Soy músico, sentido de pertenencia. ¿De qué iglesia? La católica. ¿Qué música debe cantar? No, que yo quiero cantar música protestante y pertenece a la Iglesia Católica. ¿Tiene un buen sentido de lo que se llama pertenencia a la Iglesia Católica? No sabe lo que es, no sabe a qué pertenece. Está perdido. Es necesario el sentido de pertenencia. Por último, quiero comentar un poquitico de mi testimonio. En 2 ocasiones estuve a punto, a pesar de que siempre he sido católica practicante, de salirme de la iglesia. Primero porque mi mejor amiga se hizo protestante y yo en ese momento, como nunca había oído de apologética, de alguna manera pensaba que todo era lo mismo. Entonces inclusive hasta la apoyé en ese momento, le dije, es lo mismo, no pasa nada. Cuando yo no quise salirme de la iglesia para hacerme protestante, pues hubo una enemistad y tuve un momento de tener que decidir. Entonces estudié apologética y llegué a la verdad, y el amor a la verdad fue lo que me hizo quedarme, aunque mi mejor amiga ya no me habla, pero seguí aferrada a la verdad. La segunda vez fue, a mí siempre me han gustado las cosas artísticas, la actuación, modelaje, y decidí alejarme del mundo precisamente por lo que estamos hablando ahorita, que no tiene nada, propuestas dignas, y empecé a buscar algo que fuera de Dios. Las propuestas que me hicieron fueron los hermanos separados, y el amor a la verdad a través de la apologética me hizo rechazar esas ofertas, y ahora para la gloria de Dios llevo un ministerio de apoyar a nuestros artistas católicos que se llama Puro Talento Positivo. Invito a todos a que los apoyemos para que no se vayan con los protestantes.
Bueno, hermanos, primero pues darle las gracias y un gran saludo al Padre Luis Toro, que bueno, a Dios darle gracias por ese regalo que nos ha hecho a nuestra iglesia, especialmente al país de Venezuela, con este, yo diría que profeta de estos tiempos, ¿no? Precisamente esa sabiduría y esa sencillez con que él explica todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vimos, hay bastante tela que cortar de esta conversación que tuvimos con él. Y bueno, empiezo pues, como él recalca ahí, yo le preguntaba pues, ¿qué pasa con nosotros que en algún momento hemos oído, escuchamos o escuchan la música secular y protestante, ¿no? Específicamente él se refiere a la música secular y habla inclusive un término bien fuerte donde él dice que él no permite que esa música suene en su carro porque es como que le profanaran ese lugar, le profanaran su carro, le profanaran su casa, estamos profanando nuestros hogares, estamos profanando inclusive las parroquias cuando permitimos que la música secular, sin haber sido filtrada para ver cuál puede y cuál no se puede oír, no quiere decir que toda la música secular sea mala, pero específicamente la música secular popular de ahora, que la mayoría vienen de los géneros del reggaetón, a otro que se llama trap, en otros videos de puro talento positivo y en mi canal de YouTube particular explico bastante sobre este tema. Y ahí está pues la situación, ¿no? De que estamos profanando con este tipo de música nuestros hogares. El padre Luis Toro lo explicó ahí muy claro, muchos de estos artistas tristemente para lograr la fama, ¿cómo se llamaría? No milagrosa porque no viene de Dios o algo extraordinario, ¿no? Artistas que no tienen, realmente se nota que no tienen talento, que no han estudiado música, que nadie los conocía y de repente de un día para otro son supremamente famosos, están ganándose todos los premios, es porque ellos han hecho pactos con el enemigo y por eso precisamente nosotros en nuestra organización oramos diariamente por la conversión de estas almas y por la perseverancia de nuestros talentos católicos, que inclusive muchos de ellos ya iremos poco a poco conociendo sus testimonios, muchos de ellos vienen de esos ambientes y tienen experiencias fuertes donde ellos mismos estuvieron en pactos, estuvieron tentados a hacer ese tipo de, involucrarse en ese tipo sí, de sectas, también sectas satánicas, donde para triunfar en el mundo artístico tienen que pues arriesgar su alma, ¿no? Entonces es algo muy fuerte, pero me alegro que el padre Luis Toro lo haya hablado con tanta claridad, porque eso es lo que queremos, hermanos, que entendamos, que no podemos dejar que todo eso, esas series también de televisión, muchas de Netflix, donde se habla de ocultismo, donde se ve pornografía, donde se ve violencia extrema, torturas, todo eso, es abrir canales de maldición para nuestros hogares, para los niños que están ahí. Dice mucha gente, los niños no están entendiendo, ellos están en sus juegos, ellos son los más afectados porque toda esta música y toda esta serie y todo eso tiene una carga espiritual que ellos la absorben más rápido porque ellos son canales puros, o sea, son seres limpios, ¿no? Entonces, bueno, yendo para la parte donde él menciona, ¿no?, de la música protestante, yo le pregunto, también hay otro conflicto con esta música y muchos de los católicos pensábamos, incluyéndome yo misma, que solo la música de alabanza y de adoración les pertenece a nuestros hermanos separados, que nosotros como católicos no tenemos música para alabar, para adorar al Señor o para de pronto alegrar una fiesta, de pronto con música alegre, con letras para Dios, y esto es un gran error, y precisamente Puro Talento Positivo, que pueden ir a mi página en internet o a mis redes sociales, la cantidad de talentos católicos que glorifican al Señor con sus vidas, con su talento, donde podemos profundizar y adorar al Señor sanamente, ¿no? Contaba ahí mi testimonio sobre lo que ha sido mi experiencia con el protestantismo, lo resumí ahí muy cortito, pero pues aprovecho para profundizarlo un poco más. Y era que en un gran parte de mi vida, pues yo era una católica que me creía muy ferviente,
pero la verdad, o muy practicante, porque siempre estuve involucrada en grupos de jóvenes, etcétera, en obras sociales, pero yo tenía muchas etiquetas o muchas banderas, ¿no? Yo no pensaba realmente que la Iglesia Católica era la única ni la que Cristo fundó, sino para mí era una opción más, ¿no? Y que esa era la opción que mi familia me había presentado, pero que realmente no había nada de malo si yo creía en Cristo y iba a iglesias de otras denominaciones y podía también asistir a la católica, o sea, estaba aquí y allá en todas partes, ¿no? Esa era mi creencia personal, inclusive discutía con personas que me decían, no, mira, no es bueno que estés yendo a sitios protestantes, yo le decía, no, lo importante es que todos nos amemos, nos llevemos bien, y eso es lo que le agrada al Señor, no importa las ideas particulares o la doctrina, ¿no? Pues en medio de esa confusión y esa tibieza mía, pues tanto como me involucraba en las cosas de protestantes, me involucraba también en las cosas del mundo, las cosas seculares, y yo fluía en todos los ambientes, ¿no? Entonces, de eso hemos sido y son muchos los católicos que están en eso, pero es lindo cómo a través de los testimonios de otros podemos ir despertando para que cada día podamos agradar más a Dios y abrimos nuestro corazón, ¿no? Le pido a los hermanos que están oyendo este video que abramos nuestro corazón. Yo en un momento me rodeé de puras amistades protestantes, una que era mi mejor amiga, que era católica, entre comillas, se hizo protestante y yo inclusive en un momento ella me lo preguntó, que yo qué opinaba, y yo le dije, no, me parece fantástico, yo te acompaño, inclusive si quieren hacer grupos con el pastor que te guía, lo pueden hacer algunos en mi casa, lo hacemos en la tuya, yo invito gente, de hecho así lo hice, invité personas. Pero ellos tienen una filosofía bastante agresiva, ¿no? No es como nosotros los católicos que, bueno, si te sientes bien, continúa viniendo y es una invitación muy sutil, ¿no? Ellos son bastante agresivos y bueno, lo deben saber muchos de ustedes, pues te están llamando, te están siguiendo hasta que es como si fuera a veces lo comparo con estos negocios de las pirámides, ¿no? Que son bien personas, se ponen con esa actitud bien intensa, ¿no? De conquistarte, de traerte a su iglesia o a su creencia, ¿no? Y así fue, en esa intensidad, pues yo ya me vi más bien saliéndome de la iglesia católica y participando casi todos los días de la semana en una actividad u otra de ellos, ¿no? Y aparte, pues mis amigas y ahora mi mejor amiga también se hacía protestante, entonces lo que a mí me quedaba de católica era el domingo en la misa, inclusive a veces iba primero al culto protestante, después iba a la noche a la misa, y eso me parecía maravilloso, inclusive yo decía, qué bueno, estoy agradando a Dios porque estamos uniéndonos, pero a diferencia de que yo participaba con ellos, los pastores, etcétera, no querían participar en las cosas católicas que yo les invitaba, les proponía, hasta que llegó el punto inclusive de que a mi amiga le empiezan a decir que tiene que decirme que me decida para dejar el catolicismo, porque a ella no le recomiendan o prácticamente le prohíben andar conmigo, ya que ellos dicen que yo estoy llena de espíritus de idolatría al ser católica o al querer continuar siendo católica. Y pues en mí surge una disyuntiva, ¿no? Donde yo tengo que decir, bueno, o dejo el catolicismo para ser protestante completamente y estar con mis amigas y el grupo que yo me rodeaba en ese momento, o me quedo con la iglesia católica. Y bueno, la decisión para mí fue cuál es la que tiene la verdad. Gracias a Dios me dio esa ¿cómo se llama? Ese carácter de querer estar en la verdad. Yo dije, yo no quiero estar en lo que más me agrade, lo que más me produzca emociones ahorita, porque era más emocionante estar con mis amigas y las actividades con ellos, hacían muchas cosas al aire libre, o sea, había muchas actividades, y yo decía, ¿qué hago? O me quedo con ellos, pero si ellos tienen la verdad, lo importante para mí era la verdad. Entonces yo dije, no me importa si tengo que renunciar a la fe que yo he tenido desde niña, desde que yo esté en la verdad. Y no me importa renunciar a mis amistades si es que ellos no tienen la verdad. Entonces en eso llegó para mí, gracias a Dios, la invitación a aprender más de apologética. Y estudiando apologética, eso lo hice yo misma empecé a investigar en Google comparando las teorías que ellos daban con las teorías que yo tenía como católica y pude ir descubriendo la verdad al punto de que con mucha claridad, inclusive llegué
llegaron a mí testimonios de expastores, entre esos Fernando Casanova, que algún momento lo vamos a tener aquí en el canal como invitado. Entre ellos les recomiendo el que no conoce este testimonio, Fernando Casanova, un señor que nació en la iglesia protestante y después se convirtió a católico, ahora es un gran predicador, donde me di cuenta que la verdad completa está en la iglesia católica, independientemente de que nos sentamos emocionados con las prédicas que damos o con la música, etcétera. Independiente de eso, es la verdad. Es como decía, prefiero que me digan verdades que me duelan que mentiras que me hagan reír, ¿no? Entonces es así, en el protestantismo hay mucha variedad de gustos, ¿no? Tú puedes escoger, hay iglesias que dicen inclusive que ya nada es pecado porque Jesús pagó por tus pecados, tú puedes vivir la vida como quieras, sin restringirte en ningún aspecto. Otras de pronto son más estrictas, entonces es como un menú, ¿no? Tú escoges la que a ti te guste lo que ellos predican, pero realmente eso no te va a llevar a la salvación, porque para eso Cristo vino, y no vino solamente para decir, mira, soy el Mesías y ya, ¿no? Él dejó una serie de enseñanzas, una serie de mandamientos, de doctrina, y le dio la autoridad a una iglesia fundada y fundamentada en Pedro. Hay mucha discusión sobre lo que si Pedro la roca o no es la roca, ¿no? Pero hay algo más profundo que eso, que es las llaves. Cuando Jesús le dice, por ahí tenemos una imagen, vamos a ver si la podemos poner en pantalla, donde vemos cuando Jesús le dice a Pedro que le entrega las llaves del reino de los cielos y le da autoridad para lo que ate o desate, quede atado o desatado, ¿no? Entonces, esa promesa nos la ha dado a nuestra iglesia. Entonces, imagínate, yo no quiero de pronto llegar por otro camino, no sé si exista otro camino para llegar al cielo, lo dudo, pero te imaginas llegar a la puerta del cielo y no poder entrar porque en la iglesia que tú te acompañaste hasta ahí no tiene las llaves. O sea, tú puedes llegar a una dirección que te dan, pero si tú llegas y no tienes las llaves del hotel, no tienes las llaves de la puerta de la casa que vas a llegar, tú no tienes la llave del carro, o sea, si no tienes las llaves, tú no puedes acceder a esas bendiciones, ¿entiendes? Entonces, esas promesas de esa autoridad que significan esas llaves, inclusive ahí vemos en la pantalla otras citas bíblicas, inclusive del Antiguo Testamento, donde habla de lo que quiere decir el signo de las llaves, donde ya se anunciaba esa autoridad que Cristo le dejó a la iglesia a través de Pedro, y tenemos esa sucesión apostólica desde Pedro hasta el Papa Francisco, que no han sido perfectos. Pedro, de hecho, no fue perfecto. Pedro negó 3 veces a Jesús, pero las promesas de Jesús son tan sabias que él cuando resucitó no regresó a buscar a Pedro para decirle, oye, las llaves o la autoridad que te entregué te la quito porque me negaste, porque tenías miedo, porque te estás escondiendo. No, Jesús vino a ratificarle esa autoridad y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. O sea, 3 veces le ratifica a Pedro que lo que él le prometió se lo va a cumplir, porque a diferencia de nosotros como humanos que hacemos promesas y fallamos, Dios, independiente de eso, Él cumple las promesas que nos hace, lo merezcamos o no. Así que cuando Dios le entregó esa autoridad a Pedro, él no se arrepintió o no le quitó esa autoridad. Cuando regresó, resucitó y lo encontró inclusive a Pedro escondido, le ratifica esa autoridad que le había dado. Entonces, independiente de que nuestros papas sean perfectos o no sean perfectos, la promesa del Señor sigue siendo válida sobre ellos. Por eso invito a los hermanos, que son muchos los que critican a los papas, en particular al que tenemos actualmente, les pido que en vez de ellos ocupar el lugar que ni siquiera Jesús que quiso con Pedro juzgarlo, sino vino a ratificarle la autoridad que le dio. Lo del juicio es cuando nosotros fallecemos y es algo personal, pero nosotros no estamos llamados a juzgar. Entonces, si Jesús ni siquiera vino a quitarle esa autoridad a Pedro después de que lo había negado 3 veces, ¿por qué nosotros nos creemos más que Jesús para venir a condenar a un papa, a un sacerdote, cuando lo que estamos llamados es a orar profundamente por ellos? Entonces, concluyendo pues con lo que es lo de la música protestante,
¿Por qué no debemos escuchar la música protestante? Es también por la razón de que esa música aparte puede ser muy linda, las letras pueden ser preciosas, la intención de la canción puede ser perfecta, aunque hay otras que hablan de doctrina y se salen mucho de lo que es nuestra creencia, ¿no? Pero en sí, el problema mayor que yo le veo, y vamos ahorita en un momentito a ver un testimonio real de lo que voy a explicar, es que el problema es que toda la música que es espiritual normalmente está ligada a una iglesia o a una doctrina. Normalmente los cantantes también son predicadores, no solamente cantan, sino que también predican o están unidos a una iglesia donde hay un pastor o hay un sacerdote que los guía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando oyemos música protestante, emisoras protestantes, canales de enlace, etcétera, canales protestantes, ellos también nos dan prédicas y esas prédicas normalmente están salidas de la doctrina de la verdad y generalmente van en contra, inclusive llegan a crear en las personas un odio muy fuerte contra la Iglesia Católica. Como le digo, mi amiga, nuestra amistad de muchos años, yo siento que se dañó por eso, porque los pastores, pastores le acosaron tanto a que dejara la amistad conmigo, porque según yo era una mujer mala, idólatra y no sé cuántas cosas, que les hace crear un odio, un fastidio hacia la Iglesia Católica. Entonces ahí es donde las personas, sin darse cuenta, atraídas por la música, atraídas por las prédicas, atraídas por las emociones que esa música y que esas prédicas, muchas de ellas muy emotivas, despiertan en ellos, empiezan a alejarse de los sacramentos, a alejarse de los eventos católicos, a jamás conocer las películas católicas, a jamás conocer la música católica, porque no les interesa. Si te estás oyendo, a mí me lo han dicho católicos, me lo han dicho, no, es que yo tengo ya mi playlist de música protestante y a mí me gusta mucho y no me interesa oír música de cantantes católicos, porque yo ya tengo mis cantantes favoritos que son protestantes. Entonces, ¿qué pasa? Que suavemente se van alejando de la sana doctrina, se van alejando de la verdad y esas canciones fueron hechas, como les he dicho en otros programas, la música, el arte, todo tiene un sentido espiritual. Por eso los talentos, los artistas dicen, nos inspiramos para hacer esta canción, me inspiré para escribir una novela, me inspiré. Entonces, eso viene de espíritus. Entonces, estos artistas, aunque la canción sea muy bonita, el espíritu que ellos los llevó a escribir eso es un espíritu protestante, un espíritu que va en contra de las enseñanzas que Cristo nos dejó, en contra de la Virgen María que amamos tanto, en contra de la Eucaristía, porque ellos no creen en la Eucaristía. Entonces, ¿cómo podemos, inclusive en eventos católicos, inclusive en eventos de adoración, he escuchado yo músicas y canciones protestantes? Entonces es muy doloroso porque el espíritu que les hizo a ellos escribir esa canción no reconoce a Jesús Eucaristía, no blasfema contra la Virgen, dicen cosas horribles que no las voy a ni a repetir, entre una de esas que María tuvo muchos más hijos. Entonces, no podemos apoyar eso, no podemos profanar nuestros templos, nuestra casa con espíritus ni paganos como los seculares ni protestantes, porque al final esos espíritus van haciendo que rechacemos las enseñanzas de la iglesia, que rechacemos a la iglesia, que empecemos precisamente a criticarlos en vez de orar, en vez de ser nosotros ejemplo para nosotros también somos parte de la iglesia y tenemos compromiso, no solamente los sacerdotes, no solamente las monjas. Entonces, vamos a ver un testimonio, un video cortico de otro canal, de un hermano, el canal es de un señor que fue también protestante, ahora es católico y enseña apologética. Les iba a explicar que la apologética empezó desde Cristo, porque cuando a Cristo fue tentado, si recuerdan, él fue tentado con la Biblia. Satanás usó la Biblia para tentar a Jesús, no usó sus propias palabras, usó palabras bíblicas para tentarlo. Si recuerdan esa lectura, le dice, bueno, dice la palabra de que los ángeles vendrán a ayudarte, entonces tírate de aquí y así, o sea, cosas así, y le mencionaba citas bíblicas. Entonces, es lo mismo que hace el enemigo a través del protestantismo, usa nuestra Santa Biblia, que es hecha por los católicos, por cierto, para los que no saben, la Biblia fue formada, Biblia quiere decir biblioteca, o sea, son varios libros
unidos en uno solo y conforman la Biblia que llamamos, ¿no? Entonces, los libros que están ahí fueron escogidos en concilios hechos por papa y por obispos, o sea que fue hecha por católicos. Entonces, ahora resulta que los protestantes pues son dueños de la Biblia que nosotros, los católicos, les proveemos, permitimos que ellos la puedan tener, ¿no? Entonces, ahí hay mucha ignorancia de parte de nosotros, ¿no? Entonces, vamos a ver este video donde este hermanito de este canal, que se llama El Depósito de la Fe, los invito a que vean el video completo y lo sigan a él también, igual que al padre Luis Toro. Pues él entrevista a un cantante que era católico y llevado por escuchar dentro de la iglesia católica la música protestante, se fue interesando por esa doctrina hasta que abandonó la iglesia católica. Él inclusive servía en las misas y tenía vocación al sacerdocio. Entonces vamos a ver el video y comentamos al regreso. Actualmente seguí sin profundizar. Entonces, bueno, en este periodo de tiempo, yo quise ser sacerdote. O sea, me tocó tanto todo el asunto que yo quería consagrar mi vida, ¿no? Una cosa muy importante es que todo el tiempo a mí me gustaba estar en la iglesia. De hecho, yo era de misa de todos los días. Sin embargo, ahora que regresé a la iglesia, entiendo que no comprendía, de hecho, lo que sucede en la misa. A la vez, conocí la renovación carismática, de la cual aprendí mucho también, gracias a Dios. Hay cosas muy interesantes, muy bonitas en cuanto al mover del Espíritu Santo y todo esto. En cuanto a la forma de la oración, por ejemplo, también creo que es muy interesante cómo se maneja en la renovación carismática, que no solamente son los rezos aprendidos, que no son malos para nada, pero comento esto porque en un momento más yo creo que voy a comentar esa diferencia que comprendí entre lo que decían que es rezar y orar, que básicamente es lo mismo. Pero bueno, hay una disyuntiva ahí, ¿no?, entre protestantes y católicos, de lo que es uno y otro. Entonces, en la renovación carismática yo aprendí mucho de esto. Y me gustó también, me gustó la cuestión del mover del espíritu, los cantos de alabanza. Como yo pues era músico, tenía mis coros y eso, de la renovación carismática sacaba muchos cantos para la misa también, cuidando un poquito más la cuestión de la liturgia. Y para las reuniones de jóvenes, ¿no? Ahí sí, también, porque ya ves que hay muchos cantos muy alegres, muy bonitos, con movimientos, de animación, etcétera, de compromiso también. Bueno, en la renovación carismática hubo un detalle que yo quiero puntualizar mucho para nuestros hermanos católicos. Yo escuché ahí cantos que son protestantes, cantos evangélicos. Me gustaron mucho por la profundidad con la que se interpretaron, por el momento de oración que teníamos en ese momento. Y entonces yo me puse a investigar de quién eran esos cantos. Yo dije, yo quiero comprar más y obtener más cantos como estos. Vi que eran de un autor protestante, evangélico, para esto de un grupo pentecostal. Entonces me dediqué a buscar y a comprar música protestante. En mi mente yo decía, bueno, si lo usa la renovación carismática, no está mal que yo lo use también. Entonces me empecé a abocar ya después no solo a escuchar la música, sino también a empezar a escuchar predicaciones de pastores. Empecé a escuchar un programa de radio que había aquí en la ciudad los días sábados. Entonces ahí empezó la cuestión en mi mente de la duda. De decir, bueno, acá hablan muy bonito de Cristo, escriben unas canciones muy profundas, muy hermosas. Entonces, pues Dios también puede estar ahí. Entonces, al descuidar yo la catequesis, mi aprendizaje personal de la religión católica, me incliné a seguir escuchando y finalmente a asistir a la iglesia del pastor que tenía ese programa de radio. Lo conocí personalmente, sí. ¿Y en qué momento pensás que se diluyó esa intención que tenías de ser sacerdote? ¿Y por qué? Precisamente, mira qué bueno que me recuerdas esa parte. Precisamente cuando me desanimé un poquito por la cuestión de mis papás, que eran divorciados, y conocí la renovación carismática, en ciertos grupos de la renovación a los coordinadores les llaman también pastores. Entonces me vino a la mente esa cuestión, quizás era lo mismo, ¿no? Esos pastores, esos coordinadores de la renovación, como los protestantes. Entonces dije, bueno, básicamente tal vez sea lo mismo. Entonces creo que me ganó la emoción
precisamente de escuchar los cantos, de escuchar todo este tipo de cuestiones emocionales, porque en sí yo lo llamo así, que es algo profundamente emocional. Y de ahí se fue diluyendo mi deseo de ser sacerdote, porque decía yo, bueno, puedo servirle a Dios, puedo consagrarme a Dios, igual teniendo una familia, casándome, teniendo hijos, y olvidándome de la cuestión del llamado, ¿no? Del llamado al sacerdocio. Entonces, ahí es donde creo que se diluyó por la emoción, por yo dejarme llevar por la emoción, precisamente, ¿no? De los cantos, de las predicaciones, de ver que estaba bonito, que yo estaba siendo aceptado en un grupo, aunque yo tenía muchos amigos también, ¿no? Yo tenía mucha gente a mi alrededor. Sin embargo, creo que algo que podemos decirle a nuestros hermanos católicos es que ellos te hacen sentir como una barca de salvación, como que pasas allá con ellos y es un lugar que te salvó del error, que te salvó de la maldad, de una maldad oculta que ellos dicen que hay en la Iglesia Católica, pero que sabemos que no es así. Sin embargo, te hacen sentir eso, que te rescataron, que te salvaron del error, incluso casi del infierno, ¿no? Sí, sí, es cierto. Más adelante quisiera poder un poquito preguntar. Actualmente seguí sin profundizar. Entonces, bueno, en este en este periodo de tiempo, yo quise ser sacerdote, o sea, me tocó tanto todo el asunto que yo quería consagrar mi vida, ¿no? Una cosa muy importante es que todo el tiempo a mí me gustaba estar en la iglesia. De hecho, yo era de misa de todos los días. Sin embargo, ahora que regresé a la iglesia entiendo que no comprendía, de hecho, lo que sucede en la misa. A la vez, conocí la renovación carismática, de la cual aprendí mucho también, gracias a Dios. Hay cosas muy interesantes, muy bonitas en cuanto al mover del Espíritu Santo y todo esto. En cuanto a la forma de la oración, por ejemplo, también creo que es muy interesante cómo se maneja en la renovación carismática, que no solamente son los rezos aprendidos, que no son malos para nada, pero comento esto porque en un momento más yo creo que voy a comentar esa diferencia que comprendí entre lo que decían que es rezar y orar, que básicamente es lo mismo, pero bueno, hay una disyuntiva ahí, ¿no? Entre protestantes y católicos, de lo que es uno y otro. Entonces en la renovación carismática yo aprendí mucho de esto, y me gustó también, me gustó la cuestión del mover del espíritu, los cantos de alabanza. Como yo pues era músico, tenía mis coros y eso, de la renovación carismática sacaba muchos cantos para la misa también, cuidando un poquito más la cuestión de la liturgia. Y para las reuniones de jóvenes, ¿no? Ahí sí, también, ya ves que hay muchos cantos muy alegres, muy bonitos, con movimientos, de animación, etcétera, de compromiso también. Bueno, en la renovación carismática hubo un detalle que yo quiero puntualizar mucho para nuestros hermanos católicos. Yo escuché ahí cantos que son protestantes, cantos evangélicos. Me gustaron mucho por la profundidad con la que se interpretaron, por el momento de oración que teníamos en ese momento. Y entonces yo me puse a investigar de quién eran esos cantos. Yo dije, yo quiero comprar más y obtener más cantos como estos. Vi que eran de un autor protestante, evangélico, para esto de un grupo pentecostal. Entonces me dediqué a buscar y a comprar música protestante. En mi mente yo decía, bueno, si lo usa la renovación carismática, no está mal que yo lo use también. Entonces me empecé a abocar ya después no solo a escuchar la música, sino también a empezar a escuchar predicaciones de pastores. Empecé a escuchar un programa de radio que había aquí en la ciudad los días sábados. Entonces ahí empezó la cuestión en mi mente de la duda, de decir, bueno, acá hablan muy bonito de Cristo, escriben unas canciones muy profundas, muy hermosas. Entonces, pues Dios también puede estar ahí. Entonces, al descuidar yo la catequesis, mi aprendizaje personal de la religión católica, me incliné a seguir escuchando y finalmente a asistir a la iglesia del pastor que tenía ese programa de radio. Lo conocí personalmente, sí. ¿Y en qué momento pensás que se diluyó
esa intención que tenías de ser sacerdote? ¿Y por qué? Precisamente, mira qué bueno que me recuerdas esa parte. Precisamente cuando me desanimé un poquito por la cuestión de mis papás, que eran divorciados, y conocí la renovación carismática, en ciertos grupos de la renovación a los coordinadores les llaman también pastores. Entonces me vino a la mente esa cuestión, quizás era lo mismo, ¿no? Esos pastores, esos coordinadores de la renovación como los protestantes. Entonces dije, bueno, básicamente tal vez sea lo mismo. Entonces creo que me ganó la emoción precisamente de escuchar los cantos, de escuchar todo este tipo de cuestiones emocionales, porque en sí yo lo llamo así, que es algo profundamente emocional. Y de ahí se fue diluyendo mi deseo de ser sacerdote, porque decía yo, bueno, puedo servirle a Dios, puedo consagrarme a Dios, igual teniendo una familia, casándome, teniendo hijos, y olvidándome de la cuestión del llamado, ¿no? Del llamado al sacerdocio. Entonces, ahí es donde creo que se diluyó por la emoción, por yo dejarme llevar por la emoción, precisamente, ¿no? De los cantos, de las predicaciones, de ver que estaba bonito, que yo estaba siendo aceptado en un grupo, aunque yo tenía muchos amigos también, ¿no? Yo tenía mucha gente a mi alrededor. Sin embargo, creo que algo que podemos decirle a nuestros hermanos católicos es que ellos te hacen sentir como una barca de salvación, como que pasas allá con ellos y es un lugar que te salvó del error, que te salvó de la maldad, de una maldad oculta que ellos dicen que hay en la Iglesia Católica, pero que sabemos que no es así. Sin embargo, te hacen sentir eso, que te rescataron, que te salvaron del error, incluso casi del infierno, ¿no? Sí, sí, es cierto. Más adelante quisiera poder un poquito preguntar. Pues sí, como les venía comentando, pues aquí vimos este impresionante testimonio, de verdad que es bien impresionante lo que él cuenta, como él lo dice, no es para juzgar a los grupos carismáticos, de hecho yo vengo de un grupo carismático por muchos años y les agradezco pues que me hayan enseñado la importancia de alabar a Dios. Dice que el que alaba reza dos veces, ¿no? Entonces es maravilloso la alabanza. Ojalá pudiéramos danzar cuando estamos alabando y poder agradar a Dios con todo nuestro ser, ¿no? Pero pues si las personas que dirigen estos grupos carismáticos o como se llamen los grupos y hacen estos momentos de oración, de alabanza con música protestante, pues corren un gran riesgo si no están conscientes de lo que estamos hablando aquí, de que se vayan perdiendo y llevados por la música, llevados por no sé, las emociones que producen o que manejan también los protestantes, pues terminen alejándose de la verdadera iglesia y de los sacramentos que son nuestra base. Jesús que nos deja a sí mismo, se nos deja en el pan, nos deja su madre como madre nuestra, María, todas estas cosas tan importantes, la confesión, que son básicas para nuestra salvación. Y bueno, vemos aquí como él contaba que inclusive un grupo completo grande de carismáticos se convirtieron en una iglesia protestante completo. Y es como te digo, porque cuando no tenemos esa claridad de que la iglesia católica es la iglesia fundada por Cristo, si no tenemos esa identidad, el padre Luis Toro lo mencionaba, de hecho, yo me preguntaba, porque he tenido la gracia de conocer tantos talentos católicos, con unos videos súper profesionales, con una música maravillosa, inclusive muchos de ellos han ganado premios ante el mundo, en el mundo secular, como son los Grammys. Y yo decía, pero a pesar de todo eso, la gente no le interesa ir a un concierto católico, no le interesa tener, bueno, cuando los CD, no le interesa comprar un CD católico, más si tienen los CDs de los artistas protestantes, más si van a un concierto de música de artistas seculares y pagan, no sé, $50 una entrada, o de un artista secular y pagan también, no les importa pagar lo que valga, ¿no? Entonces yo no entendía por qué era eso y lo entendí después de esa conversación que tuve con el padre Luis Toro, que ya lo vimos, y él menciona algo clave, y él dice que el católico, incluyendo los mismos talentos católicos, que aún, como yo explicaba ahí, aún quieren ellos seguir cantando covers de canciones protestantes,
es que nos hace falta tener nuestra propia identidad católica, sentirnos, sí, que nuestro ADN es católico, porque realmente somos el pueblo escogido del Señor, así como el pueblo judío en cierto momento fue el pueblo escogido de Dios. Nosotros venimos a continuar esa promesa, nosotros que aceptamos que Cristo es el Mesías, aceptamos o debemos aceptar toda la doctrina que Él enseñó, cuando Él enseña que Él se va a quedar con nosotros en la Eucaristía, que le da la autoridad a Pedro, como en otro tiempo se la dio a Moisés, se lo dio a otras personas en la Biblia. Él también ahora le da esa autoridad a Pedro y le da la autoridad para que haya sucesión apostólica. Entonces, nos hace falta es sentirnos que pertenecemos, que somos parte, que lo más grande que tenemos como seres humanos, independiente de si somos artistas, si somos contadores, si somos profesores, si somos, no sé, formamos parte de un grupo de amigos, cualquier cosa, si somos colombianos o venezolanos o peruanos, diferentes de todas las etiquetas que podamos tener como seres humanos, nuestra principal bandera tiene que ser la de la iglesia a la que pertenecemos, a la del pueblo de Cristo, al pueblo de Jesús, que es la Iglesia Santa, Católica y Apostólica. Y el Señor, el Espíritu Santo me iluminaba que debemos usar siempre los símbolos. Los símbolos son maravillosos, los símbolos desde el principio de la evangelización se han usado. Entonces, el símbolo que me inspiraba al Señor es la bandera, que la llaman muchos la bandera del Vaticano, pero que realmente es la bandera que representa la Iglesia Católica. Cuando el Señor me inspira ver o tomar atención sobre la bandera, yo muchas veces antes nunca la había tomado en cuenta. Solo en una ocasión un amigo que se convirtió de ser ateo a ser católico me hizo ver hacia la bandera, pero nunca había reflexionado de lo que significa. Y bueno, cuando empiezo con esto digo, necesitamos, así como otros grupos han cogido banderas, por ejemplo la bandera del arco iris, que era, por cierto, el arco iris también era un símbolo nuestro, como la promesa de Cristo sobre la tierra, de no volver a destruirla con agua. Así como ellos nos robaron esa identidad, ese símbolo, pues nosotros necesitábamos un símbolo que también nos represente y que nos ayude a recordarnos que formamos parte de un pueblo y que estamos unidos, independientemente de que seamos de diferentes países, estamos unidos bajo una misma familia que es la católica. Entonces la bandera, vamos a ver, hay una imagen donde explica qué quiere decir la bandera, porque todo tiene un simbolismo, particularmente el escudo que está en la bandera, tiene un significado muy importante. Y vemos arriba, empezando desde arriba, vemos que hay una corona, es como una corona grande con 3 coronas pequeñas, y quiere decir que el Papa, como sucesor de Pedro, es pastor, maestro y supremo sacerdote. De ahí vemos que hay 2 llaves entrelazadas. Una llave es la llave plateada, que quiere decir la autoridad que Dios le dio. No solamente se la dio el reino de los cielos, también se lo dio para la tierra, porque le dice: lo que ates en la tierra quedará atado, o lo que desates quedará desatado. Entonces la llave plateada significa la autoridad sobre este mundo temporal, y la llave dorada es la llave del reino de los cielos. Cuando le dice: lo que ates en el cielo también quedará atado. Entonces la cinta, hay una cinta que las une, una cinta roja, que quiere decir que como une esa autoridad sobre este plano temporal y sobre la vida eterna, el reino de los cielos. Entonces, inclusive el Vaticano, por allá tenemos otra imagen, el Vaticano mirado desde arriba, la forma que tiene, mirado desde el cielo, la forma que tiene es de una llave. Creo que muy pocas personas lo saben. La Basílica de San Pedro, la forma desde arriba es de una llave. Entonces, más que de pronto quedarnos con que es importante también, ¿no? Cuando Jesús le dice: Pedro, tú ahora te llamarás ahora Pedro, serás piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Aparte de esa lectura tan importante, también vamos a enfocarnos en la de Mateo 16, de 19 en adelante, donde habla de las llaves del reino de los cielos.
Entonces, si pertenecemos a la llave, donde la iglesia que Dios le dio la llave de la tierra, del reino de los cielos, y aparte le hizo una promesa donde dice que el mal no prevalecerá, las fuerzas del mal no prevalecerán sobre nosotros. Había un santo, ya lo he dicho en otros programas, que decía que más fácil se va a acabar el cielo, la tierra, primero se va a acabar, perdón, el sol, primero se apagará el sol que acabarse la iglesia católica por la promesa que Dios le hizo, que Jesús le hizo, y Él es fiel para cumplir sus promesas. De hecho, vemos cómo la iglesia católica ha sido atacada desde siempre, desde el principio hasta el día de hoy estamos siendo atacados, y eso es muestra de que somos la iglesia verdadera, porque Cristo también dijo, a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir en mi nombre. Entonces, pues los invito a eso, hermanos, a que nos sintamos felices, nos sintamos orgullosos de pertenecer a la iglesia que Cristo fundó, que conozcamos la bandera no representa solo el sitio allá lejano del Vaticano, donde algunas veces de pronto hemos podido ir, otros quieren ir a conocer, sino es, acuérdate que en el Padre Nuestro decimos que vénganos en tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, o sea que el reino de Dios también empieza aquí, y por eso vemos la bandera en todas las iglesias. Los invito a que la próxima vez que vayan a misa se fijen en que todas las iglesias está la bandera del Vaticano, como llamo la bandera católica, está en todas las iglesias. Los invito a que la tengan en su propia casa, en su carro. Yo tengo una pequeñita colgada en mi carro, en su casa, en sus balcones, si pueden tenerla. Y estoy haciendo una campaña también para que la tengan en los tapabocas, ahora que estamos pues casi obligados a usarlos, pues también la tengamos en tapabocas y creemos la cultura católica. Por eso este video, el título se llama Cultura Católica, porque si nos quedamos solamente siendo católicos del domingo, no vamos a perder de esa promesa del reino de los cielos. Tenemos que crear una cultura católica donde nos sintamos orgullosos de lo que heredamos y podamos así contagiar a otras personas, a nuestros familiares protestantes, a nuestros amigos protestantes. Muchos de ellos dicen, no será tan buena la doctrina católica cuando a mí nadie me predica, cuando nadie me trata de hacer que yo sea católico, porque a nosotros nos hace falta mucho eso, ¿no? Pero cuando Dios le da autoridad, cuando uno recibe un regalo como como una autoridad como las llaves, también recibe responsabilidad. Entonces, mutuamente, con tener esa bendición, también tenemos que tener esa responsabilidad, porque cuando tenemos las llaves de un lugar, tenemos que saber que a quién vamos a dejar entrar, que no podemos perder las llaves, que no podemos dejar que se pierda nada de lo que hay adentro. O sea, es una gran responsabilidad que no le corresponde solamente al Papa, ni a los sacerdotes, sino que nos corresponde a todos nosotros, a ser verdaderos católicos, a dar razón de nuestra fe, a poder explicar por qué la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Inclusive si van a Wikipedia, que es algo general, no es algo católico, es algo de Google, o a Siri, que uno le habla y le da unas respuestas. Si ustedes le preguntan, ellos saben y tienen muy claro que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó, y muchos de nosotros a veces lo dudamos, lo hemos dudado. Entonces los invito a que realmente estudiemos apologética a través del Padre Luis Toro, que es una bendición para nuestros tiempos. Él en su familia tiene otros grandes predicadores. Dios escuchó mi oración. No sé si ahí en el video cuando hablo con él, yo le pido a Dios delante de él que nos dé más personas que prediquen la apologética. Y él tiene otro familiar, creo que es un sobrino de él, que es sacerdote, se llama Marcos Galvis. Él da por YouTube todos los días la misa y la explica con todo este tipo de detalles, ¿no? De apologética. Y también tiene otro familiar que es un niño, de su canal de él se llama El Torito, es otro familiar de él, son 1 o 2 niños que también predican. Entonces ha sido una gran bendición que podemos saber las riquezas de nuestra iglesia y vivirlas. Como decía, como católico debemos aprovechar el ser católicos, todas las riquezas en la música católica que tenemos, en las películas católicas, en las series católicas, las plataformas que las tenemos, que ya se las iremos mencionando, para poder ver y llenarnos de todo lo nuestro, ¿no? Entonces,
Ya vamos a ir terminando, pues ha sido un tema que es bastante extenso, tiene mucho que podemos analizar, bueno, pero no quiero dejar sin antes decirles que la música, que es uno de sus mayores fuertes de nuestros hermanos protestantes, la música, pues no tendrían la música si no fuera tampoco, igual que la Biblia, no la tendrían si no fuera por la Iglesia Católica, que es constructora de la civilización. Para los que no lo sabían, aparte de que la Iglesia Católica ha sido la creadora de los colegios, de los hospitales, de las universidades que no existían si no fuera por la Iglesia Católica, también un monje católico llamado Guido creó las notas musicales. El do, re, mi, fa, sol, la, si fue creado por él. Así que bueno, no tendría ni siquiera la música si no fuera gracias a las contribuciones de nuestra iglesia. Entonces, pues bueno, es un dato más que tenemos para poder amar más nuestra iglesia. Ahorita ya viene Pentecostés y es cuando debemos pedir al Espíritu Santo que nos renueve ese fuego interno de amar a nuestra iglesia, no solo amarla, sino vivirla no como una teoría, sino como un estilo de vida para que podamos echar fuera estos tiempos donde reina la cultura de la muerte, la cultura del paganismo, la cultura del protestantismo y podamos, ahí habíamos visto en pantalla un retiro que va a haber este sábado aquí en Miami, en la iglesia San Dominic, va a estar el artista Felipe Gómez, un cantante católico que tiene canciones a la Virgen María hermosas. Invito a que los busquen en YouTube también y los que puedan participar. A nivel de todo del país, del mundo entero, podemos encontrar muchos eventos ya presenciales de Pentecostés. Y para los que no sabían, pues aparte de que es Pentecostés, vamos a celebrar un año más de que sigue fuerte y presente nuestra Santa Iglesia Católica, donde Jesús ha cumplido su promesa de que ni las puertas del infierno iban a poder destruirla. Así que hermanitos, los que les gustó la bandera, los que les gustó el tapabocas de la bandera, los invito a que me pueden escribir a través de mis redes sociales, Puro Talento Positivo en todas las redes sociales, mi canal de YouTube, y al correo electrónico purotalentopositivo@gmail.com, purotalentopositivo@gmail.com, todo pegado, y ahí pueden encargarme los tapabocas. Los recursos que recojo de estos tapabocas es para apoyar a nuestros talentos católicos, que muchos pues les hace falta más apoyo para que puedan continuar sacando buenas producciones, puedan seguir sirviéndole al Señor a través de sus talentos. Así que una vez más vamos a orar precisamente por todo el mundo artístico, por todos también esos talentos que se nos han ido al mundo protestante, como el testimonio que veíamos, ese señor estuvo 10 años en el protestantismo hasta que Jesús lo regresó a través de la Eucaristía y ahora ha regresado a la Santa Iglesia Católica, así que vamos a orar por todos ellos. Un minutito que me acompañen. En nombre del Padre y del Santo. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por permitirnos ser el pueblo escogido por ti, estar en la Santa Iglesia Católica. Señor, invito a todos nuestros hermanitos que no lo están, que sean protestantes y que puedan estar viendo este video, para que abran sus ojos, abran su corazón a la verdad, por primero que todo amemos la verdad, Señor, y solo la verdad nos hará verdaderamente libres. Así que permite tanto los que no lo son como los que son católicos poder aferrarnos a la verdad contenida en la Iglesia Católica. Te pedimos también que nos des la responsabilidad de ser miembros activos, de ser miembros sinceros dentro de ella, para que trabajemos, para que el reino de los cielos se expanda aquí en este mundo, empecemos a verlo siendo sal y luz de la tierra. Te pido por todos los artistas católicos para que sigan, Señor, su camino, para que tú les sigas proveyendo espiritual y materialmente para seguir dándote gloria, Señor, a través de sus talentos. Te pedimos por todos los que están en sectas satánicas o protestantes, para que puedan regresar a la verdad, para que puedan ser libres y conocer la verdad. Te damos gracias por este canal de Casa María del Caminante y todas las personas que trabajan en él para que sean bendecidos y este mensaje pueda tocar muchos corazones y almas. Te damos gracias y te pedimos a Virgen María que nos cubra con su manto. En nombre del Padre y del Santo.
Bueno, hermanitos, ya estamos terminando. Vamos a dejarlos con uno de los conciertos gigantescos que se hacen a través del mundo entero, que se llama Cielos Abiertos, y aquí con la cantante Atenas, con esta canción bellísima que se llama Digno de Alabar, es una de mis favoritas. Así que en este Pentecostés vamos a pedir al Señor que nos envíe, renueve nuestras fuerzas, renueve nuestra fe a través del Santo Espíritu. Y sepamos una cosa, que cuando vino el Espíritu Santo, Pentecostés, para Pedro y la Virgen María, después cuando ellos salieron, las cosas en el mundo no eran más fáciles. Ellos sufrieron mucha persecución, estuvieron presos, fueron azotados, murieron de maneras muy, muy duras. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia del antes y el después de ese Pentecostés? Que ellos ya no tenían miedo. ¿Saben por qué, hermanito? Porque ellos pudieron a través del Espíritu Santo visualizar su futuro eterno. Que si podemos poner por ahí la bandera, ese futuro eterno, esa meta que debemos anhelar todos en nuestra vida, es alcanzar el reino de los cielos. Dice otro santo que todo lo que no sea para llegar al cielo es pérdida de tiempo, hermanito. Si tus prioridades, si tus metas están limitadas a cosas temporales, que no son malas, a lograr un título, a casarte, a comprar un carro, una casa, o sea, no son cosas malas, pero si toda tu fuerza y toda tu ilusión está puesta en cosas temporales, tienes que recapacitar, porque nuestra meta, como fue la meta de los apóstoles, de la Virgen María y de los santos, tiene que ser alcanzar el reino de los cielos. Cuando ya entendemos eso, lo que nos pasa en esta vida temporal ya no nos afecta. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos hechos para algo más que esta vida donde podemos obviamente encontrar tristezas, desilusiones, dolores. Entonces los invito a que invoquemos al Espíritu Santo y nos llenemos de él a través de esta canción de Atenas, digno de alabar. Dios los bendiga y que el Espíritu Santo llene todas sus vidas y sus familias. Buenas noches. Levanto mis manos, cierro mis ojos, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Levanto mis manos, cántale. Cierro mis ojos para proclamar tu nombre, para proclamar tu nombre, Dios de poder. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Levanto mis manos, levanta tus manos. Cierro mis ojos para proclamar